Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Por un tema de honor al tiempo, esperemos unos 8:10 comenzamos para ver si ya se conectan los demás doctores, ¿no?
Bueno, doctores, buenas noches. Vamos a iniciar, ¿ya? Bueno, doctor Guski, ¿usted no pudo conectarse a la clase del día de ayer? Sí estuvo, no recuerdo. Doctor Guski, ¿me logra escuchar? Doctor Guski, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Justo le preguntaba si usted estuvo en la clase del día de ayer o pudo revisarla. Al día de ayer no pude conectarme por temas de trabajo y de hecho el día de hoy tampoco pude revisar la clase por temas de trabajo. No, entiendo, entiendo, doc. Pero Sí, sí. bueno, le comento que el día de ayer más revisamos un poco de imágenes vistas. Creo que usted me comentó que usted se desenvuelve en un centro hospitalario en la atención de pacientes graves, críticos, ¿no? Sí, sí, mi doc. Ya. Justo ayer revisamos un video donde tener en cuenta que el concepto POCUS, el concepto del ultrasonido al pie de la cama, de las bases eh, de los principios ecográficos, te delimita poder diagnosticar de una forma cualitativa, simplemente con los hallazgos de las estructuras en un plano bidimensional, ¿no? Diferente, descartar patologías de una forma más rápida y oportuna. Entiendo que al desenvolverse en un área de cuidado crítico, está presente dentro del manejo de sus médicos especialistas la ecosonografía. Sí, 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 es importante la ecografía. Ya, cuénteme, de repente le han comentado, por ejemplo, para el tema de un derrame pericárdico, cuál es la ventana que vamos a utilizar, cómo vamos a colocar el transductor, cuáles son los signos ecográficos que me delimitan un taponamiento eh, eh, cardíaco. Realmente no tenemos a alguien que nos oriente en cuanto a imágenes de ecografía. Ya, pero así, de repente alguien no ha visto rapidito algo que le haya llamado la atención o usted pueda decirlo a grosso modo, ¿no? No en una forma técnica, ¿no? Pero por lo menos contar su experiencia, por lo menos usted que se desenvuelve en área crítica. No sé si en algún Ya, momento en un tema de pericardiocentesis, ecodirigida. realmente fue, ahí ahora tenemos un compañero que domina ya este tema de la ecografía, entonces con él hay veces que sí he visto las imágenes que saca en cuanto a cuatro cámaras, en cuanto a ver dos cámaras, cuatro cámaras en cuanto a las cavidades cardíacas. Eso, exactamente. Algo de eso vimos el día de ayer, ¿no? Vistas para saber cómo coloco el transductor, ¿no? Cómo coloco la marca donde debe estar orientada, si debe estar orientada hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo, ¿no? Dependiendo de eso, Sí, tenemos en cuanto a eso sí, sí, sí estoy más que ya claro, porque se ve que hay que relacionar la muesca de cada transductor. eso exactamente, no tienen una marca, ¿no? Creo que un videos que también les mandé les pude hacer que vean dónde se encuentran las marcas de los transductores, ¿no? Para delimitar el, el eje, ¿no? Entonces, cada plano, cada vista, ¿no? Dependiendo del corte del haz del ultrasonido, me va a poder ayudar a delimitar diferentes estructuras. Conversábamos que en la parte cardíaca tenemos el eje largo, eje corto, ¿no? El apical de 4 cámaras, el apical de 5 cámaras, ¿no? Simplemente con angulación, porque es la misma cámara, que en el contexto de áreas críticas nos ayuda a limitar el gasto cardíaco. Sí creo que tenemos unas imágenes y unos videos que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y el subcostal que me ayudaría a delimitar el taponamiento pericárdico, ¿no? Ok, doctor. Entonces, ¿alguna otra experiencia? Entonces, más o menos puede estar repasando vista, el tema de transductores, ¿no?
Sí, en eso más que todo. Realmente para hacer el acceso a colocación de catéter venoso central, sí, sí es de mucha utilidad. Bueno, eso ya conversamos, que es un estándar de calidad de atención, ¿no? El eje transversal, el eje longitudinal, creo que también ayer mandé un video, lamentablemente no pudimos grabar todo porque también el ecógrafo está un poquito disfuncional, pero como ven, hablamos de dos planos, ¿no? Transversal, longitudinal, ya dijimos que el transversal nos ayuda a delimitar las diferentes estructuras, ¿no? Y el longitudinal ya simplemente visualizar la luz del vaso, ¿no? Y cómo ingresa la guía a través de la luz vascular, ¿no? En todo caso, ya lo vamos a ver también el día de hoy, creo que tenemos algo de accesos vasculares también. Listo, Ok, entonces vamos a iniciar, doctores, eh, y vamos un poquito conversando. El día de hoy ya vamos a empezar con el tema de los principios físicos y dinámicos del ecodoppler, ¿no? Listo, entonces ya va a proceder a compartirles, ¿no? Las diapositivas. Listo, ¿no? Entonces vamos a iniciar, doctores, ¿no? Ya hemos conversado de la importancia del ultrasonido, ¿no? Para correr, que la sensibilidad, la especificidad en algunos tipos de enfermedades prácticamente es equivalente a un estándar como una tomografía para delimitar infiltrados neumónicos, ¿no? Miren, en este caso, esta tomografía, cómo se visualizan, ¿no? Las líneas B que me traducen, edema centrolobular, que ya conversamos, ¿no? Infartos subpleurales, ¿no? Miren la línea pleural, cómo está con un sacabocados, ¿no? Y las líneas B, ¿no? Que se expanden dentro, perpendiculares a las líneas B, a la línea pleural, al slitting, ¿no? Entonces, vamos ya a irnos inmiscuyendo un poquito en los principios físicos del, de la ecografía, el efecto Doppler, ¿no? ¿Alguien ha escuchado el tema eh, en temas físicos del efecto Doppler, doctor Montero? ¿A qué se refiere o qué alguna vez lo escuchó en el tema de pregrado? Buenas noches, Doc. Sí, sí, lo he escuchado también en la parte vial también con respecto a los vehículos cuando se acercan a los detectores de velocidad. Se maneja el mismo principio del efecto Doppler, pero en cuanto a la medicina también, bueno, sobre todo en la medicina, por ejemplo, nos ayuda en la exploración de las estructuras vasculares, sobre todo en la dinámica o sea, del movimiento, cuando un líquido o cuando alguna partícula, por así decirlo, se acerca hacia el transductor y cuando otra partícula se aleja del mismo. Entonces, por ejemplo, en el pregrado sí se veía bastante, bueno, cuando había las clases de cirugía vascular o cuando se, se, se estudiaba todo este tipo de cosas, las ondas y todo eso. Listo, doc, muchas gracias. Sí, bueno, creo que las personas, bueno, dependiendo de la universidad, ¿no? Ya son competencias, hay mallas curriculares que son equivalentes, otras que no. Lamentablemente la formación en nuestro país, en la, en las universidades, incluso en el posgrado, lamentablemente a veces es un tema económico y no queda más que la autoformación en cuanto a para adquirir nuevas competencias, ¿no? Pero en términos generales, como mencionaba el doctor Montero, hay que tener en cuenta que esto es un principio físico que se aplica a través de diferentes instrumentos y que eso se transforma en el monitor en una escala de grises, ¿no? Y que mide el flujo sanguíneo de un vaso, ¿no? Las velocidades, ¿no?
y la dirección, ¿no? Que puede ser una forma cuantitativa o cualitativa, porque miren, en este caso hay diferentes funciones Doppler, ¿no? Doppler espectral, Doppler tisular, Doppler continuo, Doppler color, cada uno en dependencia de lo que necesitamos y uno nos va a dar hallazgos cuantitativos y otros hallazgos cualitativos, ¿no? En este caso, un Doppler color, ¿no? Simplemente me da un hallazgo cualitativo, como mencionaba el doctor Montero, si el flujo sanguíneo del vaso, si los eritrocitos, los hematíes, se acercan o se alejan del transductor. Si se acercan al transductor, van a tener una coloración o se va a reflejar en el monitor de forma rojo vino, ¿no? Dependiendo la graduación, ¿no? Y si se alejan del transductor, va a tener un flujo azul celeste, ¿no? Entonces, de forma cualitativa, yo puedo ver velocidades, si hay turbulencia, si hay reflujo, ¿no? O sea, hay otro tipo de alteraciones que ya vamos a ver, ¿no? Pero básicamente es para delimitar dirección, velocidad y flujo, ¿no? Que es un tema, como digo, cualitativo. Simplemente ponemos en el foco que estamos insonando un efecto Doppler, que ya encontré un video bastante esquemático en las redes que ya les voy a enviar. Es un poquito largo, pero creo que es muy útil para que puedan repasar todas y verificar todas las funciones que tienen un ecógrafo, ¿no? Para el momento que ustedes vayan a su parte práctica sea mucho más fácil la calibración, ¿no? Saber dónde está el modo M, dónde selecciono el transductor, cómo amplifico las imágenes, cómo aumento la profundidad, ¿no? Cuál es el Doppler pulsado, cuál es el Doppler continuo, ¿no? Que es muy importante, ya les voy a enviar para que puedan revisarlo en el transcurso de esta próxima semana que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, sí, básicamente el efecto Doppler es un efecto físico. Recordar que el sonido y la luz, ¿no? Porque tengan en cuenta que el transductor, ¿qué me genera? Me genera una onda mecánica, ¿no? Que no es audible para nuestro oído, ¿no? Pero que eso atraviesa los diferentes tejidos de los diferentes órganos y eso me devuelve otra onda, ¿no? Desde el receptor hacia el emisor pasan por los cristales del ultrasonido. Eso transforma la imagen en una escala bidimensional, escala de grises, y después con este tipo de fenómeno logramos medir dirección, velocidades y flujo, ¿no? Entonces, en términos generales, es como mencionaba el doctor Montero. Si estamos parados en una autopista o salimos a la calle, vemos que una ambulancia se está acercando. ¿Por qué vemos o sentimos que una ambulancia está acercando? Porque empieza a ver el sonido de la ambulancia, ¿no? Entonces, conforme se va acercando, las ondas, las frecuencias se van acumulando más hacia mí y por eso aumenta la frecuencia, aumenta el sonido, ¿no? Y de forma inversa, del momento que empieza a alejarse, se va perdiendo el sonido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las ondas se propagan en todas las direcciones, ¿no? Cuando se acercan a un objeto, ¿no? Aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad del sonido, y cuando se aleja, disminuye la intensidad del sonido, la intensidad de ondas, que a la larga eso se traduce en espectros que vemos en la parte de la monitorización, ¿no? Entonces, básicamente eso es el efecto Doppler, la acumulación de ondas de frecuencia si se acercan o no hacia un objeto desde una fuente emisora. Hay diferentes tipos de Doppler, el Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler color, ¿no? Eh, Cada uno depende del órgano o la estructura que vamos a insonar, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Algo que es muy importante y también vamos a ver el tema del ángulo del Doppler y el ángulo de la insonación, ¿no? Tener muy en cuenta que, cuidado, se me confundan con el tema de ángulo del transductor y el ángulo de la insonación. El ángulo del transductor, ¿no? Siempre tiene que estar
¿no? En un eje casi acostado, en un ángulo de 45 a 60 grados para la insonación. Es diferente a un contexto perpendicular como hacemos en el tema de la insonación, ¿no? Para modo bidimensional. En este caso siempre va a tener que estar un poquito como un celular, ¿no? En un celular, de este modo, ¿no? Tengo una angulación de 90 grados. Bajo tengo una angulación más baja, ¿no? Cuando nosotros buscamos cámara, simplemente movilizamos el ángulo del transductor, ¿no? 90 grados y voy bajando, ¿no? También puedo modificar el ángulo Doppler de la insonación dentro del, del ecógrafo, ¿no? Para que haya un corte más perpendicular al vaso y eso me ayuda a calcular de una mejor manera la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? De tener muy en cuenta. Algo que también es muy importante es la frecuencia de repetición de pulsos, ¿no? Yo les mandé también un documento en PDF donde está delimitado todo esto del Doppler, ¿no? Sé que es un poquito tedioso, pero probablemente el momento que vayan a la parte práctica, algún doctor les va a preguntar, ¿y qué es el efecto Doppler? ¿Cuántos tipos de Doppler hay? ¿Qué Doppler voy a utilizar para miembros superiores, para miembros inferiores, para arterias, ¿no? Si la velocidad aumenta, ¿con cuál me va mejor? ¿Con el pulsado, con el continuo, ¿no? Si quiero medir la movilidad de estructuras, de tejidos. Por simple lógica diría quizás el Doppler tisular, porque el Doppler tisular es tejido, ¿no? Entonces, por simple lógica, ¿no? El Doppler tisular me va a servir para medir la movilidad, porque recuerden que si bien la sangre fluye, el corazón es el que bombea a través del principio de Frank-Stalin, ¿no? Mayor distensibilidad, mayor contractibilidad, ¿no? Entonces, también puedo aplicar un, un Doppler en la pared muscular del corazón para ver la movilidad en el Doppler tisular, ¿no? ¿Ya? También tener en cuenta algunos artefactos o diferentes eh, seteos que yo tengo que hacer. Bueno, este es un video que para la próxima semana sí les enviaré igual, que realizaré en un paciente. El paciente que se realizó el eco, bueno, algunos videos los he perdido de otros seminarios previos, pero el paciente que les envié, no les envié más cosas porque era un paciente que no era muy bueno para el tema de ecosonografía, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente había tenido múltiples intervenciones quirúrgicas y recuerden que el peor enemigo de la ecografía es el aire. Si ya tengo cirugía cardíaca, si tengo neumoperitoneo o tengo múltiples procedimientos, drenajes, ¿no? Obviamente ya ha entrado aire dentro de la cavidad abdominal, entonces es un poquito más complejo poder observar las estructuras, ¿no? Lo que conversábamos, ¿no? Este es el ángulo de la insonación que yo puedo eh, eh, modificarlo dentro del ecógrafo, ¿no? Miren cómo está el corte perpendicular a la salida del flujo de la válvula mitral, ¿no? Recuerden que esta es una ventana apical de 4 cámaras, ¿no? Aurícula derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Recuerden lo que conversábamos, ¿no? Simples hallazgos cualitativos en el modo bidimensional me pueden observar, ¿no? Lo que es lo normal, ¿no? Que tenga opción 2-1, ventrículo izquierdo más grande que el ventrículo derecho, ¿no? Miren, cuando yo coloco este Doppler, ¿no? Pulsado, tisular, como ya comentábamos, me va a medir la amplitud, ¿no? Y el tiempo, la velocidad en base al tiempo, ¿no? Miren la graduación, ¿no? La amplitud en base a una unidad de tiempo, ¿no?
El flujo sanguíneo me delimita una señal espectral, ¿no? Que yo puedo medir, que yo puedo cuantificar, evaluar las diferentes morfologías. Listo. Entonces, les voy a pasar unos videitos para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Por qué colocamos el transductor de esta manera? Si pueden observar que este transductor, bueno, es un transductor sectorial, ¿no? Acuérdense que estoy insonando flujo sanguíneo, ¿no? En este caso, el corazón, ¿no? Entonces, requiero un transductor que no tenga mucha frecuencia, pero que tenga mayor penetración, así sacrifiquen la obtención de imágenes, ¿no? Conversábamos que no tiene que ser un eje de 90 grados, tiene que ser un ángulo de 45 a 60 grados para que pueda haber un corte más adecuado, ¿no? Del, para que calcule y infiera la velocidad de los eritrocitos, de los hematíes, ¿no? Miren cómo se traduce, ¿no? El momento que el haz del ultrasonido, ¿no? Detecta el eritrocito, el flujo, ¿no? Cómo me devuelve una señal espectral, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esto, ¿no? La angulación, no hacerlo en un tema perpendicular, sino en una angulación de 45 a 60 grados para que no haya falsos positivos, ¿no? Para poder delimitar la velocidad adecuada de un vaso, ¿no? Miren, en este caso igual, una vista pical de 4 cámaras. Miren cómo cualitativamente, ¿no? Ya podemos observar que algo está pasando de esa válvula, ¿no? Porque miren, hay una regurgitación. ¿Por qué? Porque al final el flujo sanguíneo debería ir de la válvula eh, mitral hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es normal, ¿no? Y miren, hay turbulencia, hay cambios de colores, obviamente depende de la graduación para evitar artefactos, ¿no? Si esto en términos generales ya lo vamos a ver, ¿no? Pero es un tema de velocidades, porque si en algunas, si ya tenemos un paciente evolucionado, tenemos un paciente que tenga cuadros de estenosis, de insuficiencia, yo tengo que graduar los límites de velocidad, porque si no me va a dar error. ¿Por qué? Probablemente tengo una velocidad aumentada, una velocidad disminuida, dependiendo si tengo un cuadro de estenosis o un cuadro de insuficiencia mitral, ¿no? Veamos de nuevo este video. Fíjense que estamos insonando el callado aórtico, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo, los hematíes, los eritrocitos, ¿qué están haciendo? No se acercan al transductor. Bueno, aquí se acercan, pero después, miren, el flujo sanguíneo se aleja, ¿no? Entonces me da una coloración azul al alejarse el transductor, ¿no?
Ya, entonces miren cómo se aleja la señal, ¿no? Del transductor. Entonces me da, ¿no? Algo que es muy importante, algo que es muy importante, ¿no? Tenemos una línea de base, ¿no? Y dependiendo el flujo espectral que detecta el efecto Doppler, porque me genera, dependiendo si se acerca, va a estar sobre la línea de base positiva, ¿no? Sobre la línea de base. Pero en este caso, como el flujo sanguíneo se alejaba del vaso, me va a dar un flujo espectral negativo, ¿no? Porque no se está acercando al transductor, sino se está alejando. Entonces, el flujo espectral me va a dar un pico negativo, ¿no? Tener en cuenta eso. Aquí lo que vamos a ver sigue siendo un apical de 4 cámaras, ¿no? Ventrículo, aurícula, aurícula, ventrículo izquierdo. Doctor Busky, no sé si esté familiarizado con este tipo de señal espectral, este tipo de cámara. La verdad, no, Ya. Bueno, le preguntaba esto, no, no hay ningún inconveniente, no estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto es lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué es lo que estoy midiendo aquí? Aquí estoy midiendo a través de un Doppler pulsado, un Doppler continuo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Doppler pulsado y el Doppler continuo? Ya lo vamos a ir viendo, pero en términos generales es que el Doppler pulsado lo utilizamos para flujos sanguíneos de baja velocidad, ¿no? No tienen una velocidad alta. En cambio, para arterias o cuando tenemos un tema de estenosis, nosotros tenemos que graduar las velocidades, ¿no? Y obviamente ahí es mejor utilizar el Doppler continuo antes que el Doppler pulsado. El Doppler color, recuerden que simplemente es un tema de una valoración subjetiva, se podría decir, ¿no? Que no puedo medir, a diferencia de cuando ya coloco yo Doppler pulsado o Doppler continuo, donde ya hay una línea de base, dependiendo si el flujo se aleja. Recordemos que este flujo, de igual manera, como ya vimos, se está alejando, ¿no? Tenemos 5 cámaras. Esta es eh, la ventana apical de 5 cámaras. ¿Cuál es la única diferencia? Simplemente yo angulo más el transductor y se abre la válvula aórtica. Entonces el flujo sanguíneo, la, el volumen latido, ¿no? Que sale se está alejando del transductor, ¿no? Entonces me da un color azul, ¿no? Entonces yo coloco ahí Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler pulsado porque tiene, es una arteria, ¿no? Doppler continuo, ¿no? Y ahí, como es un flujo que se aleja del transductor, me da una muesca negativa. Yo puedo medir esto, ¿no? Y yo puedo calcular en base a la frecuencia cardíaca, el tracto de salida del ventrículo, la medición, yo puedo inferir el gasto cardíaco que me ayuda sobre todo en el tema de reanimación. Ojo, para las personas que se desenvuelvan en áreas críticas, yo les voy a mandar un video específico de cómo calcular este tipo de medidas para reanimación, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que se está haciendo aquí.
Miren, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Miren, si ven este flujo turbulento, cómo es la señal, y miren cómo cambia el patrón, ¿no? Miren cómo es una muesca normal, ¿no? Y cómo debería ser, ¿no? Porque al final, el volumen latido en un corazón tiene una función adecuada, ¿no? El latido, ¿no? Es expulsado a la circulación sistémica a través de la aorta, ¿no? Pero miren, en este caso, cómo tenemos turbulencia y miren cómo el flujo, hay una regurgitación, por eso hay un flujo de color rojo que se acerca hacia el transductor, ¿no? Miren el cambio, ¿no? Como es una especie de daga más engrosada, ¿no? Entonces, esto a simple modo me hablaría de un cuadro de insuficiencia aórtica, ¿no? Aparte de eso, en otras cámaras cardíacas veo que ya hay cambios hipertróficos, miocardiopatías dilatadas, ¿no? Que me pueden sugerir simplemente observando de forma cualitativa el flujo sanguíneo de un vaso, ¿no? Si hay un cuadro de insuficiencia o estenosis. Miren, hay regurgitación, ¿no? Miren, hay una onda, ¿no? Pequeñas ondas sobre la línea de base que se acercan, ¿no? Entonces hay una insuficiencia aórtica simplemente cualitativa. Así yo no, así yo no lo esté calculando, ¿no? La alineación, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que ya conversábamos, ¿no? Por ende, simplemente por lógica, solo observando este gráfico, la regurgitación, la estenosis, el flujo, la insuficiencia, está posterior a donde hay el cambio. Entonces, si esta es la válvula aórtica, lo comprometido es la válvula aórtica, ¿no? Está saliendo hacia la aorta. Entonces, ya conversábamos, ¿no? El tema del efecto, el tema del desplazamiento del sonido. Un tren, ¿no? Las personas que han podido viajar o que han podido pasear en un tren escuchan cómo se acerca el tren y cómo se va disipando la frecuencia del sonido, ¿no? Conforme se va alejando. Entonces, básicamente es lo que ya conversábamos, ¿no? La velocidad de desplazamiento de la sangre, de los hematíes, de los eritrocitos, a través de la luz de un vaso, ¿no? Y que las ondas en un grado de insonación adecuado, ¿no? Van a poder reflejar, ¿no? Y medir la velocidad y el desplazamiento y la dirección de estos hematíes, dependiendo si se acercan o se alejan del transductor. Em, Tener en cuenta, ¿no? Prácticamente los principios que mencionábamos, ¿no? En cuanto a las angulaciones, ¿no? Prácticamente el Doppler color, miren aquí, eh, es una insonación, ¿no? De estructuras vasculares, donde igual podemos poner el Doppler color. Aquí eh, es un efecto que hay que modificar velocidades, ¿no? Porque esto me puede dar un efecto de Aisley, ¿no? Sobre todo si estoy insonando un vaso que tiene una baja velocidad, que tiene una alta velocidad y tengo muy bajo la sensibilidad para que lo detecte, puede haber turbulencia y eso me da señales desproporcionadas.
Miren la importancia del adecuado ángulo de insonación, ¿no? Para determinar y cortar con la luz del ultrasonido de una forma adecuada, ¿no? El, la velocidad, la dirección del flujo, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? En un ángulo de 90 grados, que no es lo adecuado, ¿no? Miren la insonación, ¿no? Apenas se ve el flujo sanguíneo que se aleja del transductor y el que se acerca. Miren con una correcta angulación, ¿no? Que nosotros podemos modificar. Si ven esta señal trapezoidea, ¿no? Nosotros podemos modificar eso a través de herramientas ecográficas, ¿no? Y eso me ayuda. Miren, ahí el cuadro está a 90, ¿no? Pero si yo voy modificando y cambio el cuadro, la angulación me da una mejor cuantificación del flujo sanguíneo que se acerca al vaso, ¿no? Mejores características. Entonces, tener en cuenta que el Doppler espectral obviamente me va a medir dependiendo de si se acercan o se alejan en base a los diferentes ciclos cardíacos. Recuerden que tenemos prosistólico, el picosistólico, ¿no? Fin de la diástole, ¿no? Pues todo esto se traduce en una onda espectral dentro del eje de amplitud y en una unidad de tiempo. Miren la importancia, ¿no? De la angulación, ¿no? Para yo poder determinar flujos adecuados. Esto es simple y puntual. La angulación tiene que ser entre 45 y 60 grados. No puede ser perpendicular. No puede ser a 90 grados porque obviamente nos va a dar falsos resultados. Recuerden que todo, las arterias, por lo general las venas tienen un flujo continuo que tiene que está, no tienen un flujo sistólico, no como tal. Entonces, eh, las arterias por lo general tienen flujos sistólicos y fases diastólicas, ¿no? Dependiendo también si hay alguna incompetencia vascular. Miren que si para fines prácticos y lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Que la angulación del Doppler debe ser, lo ideal sería mantenerlo en -25 y no superar los 60, ¿no? Entonces, si la angulación no es esta, obviamente tenemos más falsos positivos. No, aquí hay algunas, los controles, los comandos del electro. Doctores, ¿me escuchan? Parece que hubo un problema inconveniente con la red. Sí, Doc, sí se le escucha.
Listo. Entonces, continuamos. Sí se visualiza, ¿no? Sí, Listo. Entonces, como les comentaba, hay un video que les voy a enviar, es un poquito largo, pero me parece que es muy bueno para prepararlos para las partes prácticas que ustedes lo tengan con los otros profesionales, donde creo que hemos avanzado en términos generales rápido y con algunas connotaciones que quiero reforzar en cuanto a videos, porque sí necesito que vean cómo se realiza en el ecógrafo, ¿no? Pero hay un video de controles que me pareció muy adecuado, un poquito largo, pero te delimita todas las estructuras, las piezas, ¿no? Del ecógrafo, ¿no? En términos generales, recordemos, también hay que tener en cuenta que hay algunos ecógrafos, ¿no? De diferentes marcas que el momento que tú escoges el transductor, hay algunos que tienes que sacar y colocar los transductores, pero hay otros que te indican qué transductor vas a utilizar, que ya vienen conectados a al equipo, ¿no? Y te dice cuál transductor seleccionar y también qué estructura vas a insonar, ¿no? Escoges ahí si es corazón, pulmón, vascular, ¿no? Y eso te calcula de forma directa algunas mediciones que tú vayas a realizar, ¿no? Eh, pero a grosso modo, en el Doppler, ¿qué es lo que más me interesa? ¿No? El tema de controles, ¿no? La ganancia es muy importante porque me ayuda a delimitar mejor las estructuras vasculares, ¿no? Eh, Zoom, ¿no? Eh, Congelar, podemos congelar imágenes, podemos enmarcar las imágenes, angulación, ¿no? Setear, dependiendo si el vaso que estamos insonando tiene un flujo alto, yo elevo más la amplitud que puede detectar el eco, a diferencia de cuando es un flujo bajo, ¿no? De un vaso sanguíneo. Imagínense, por ponerles un ejemplo, digamos que yo quiero insonar a esta arteria, ¿no? Y esta arteria tiene un flujo de, pongamos un ejemplo, de 20 centímetros por segundo, ¿no? Si está graduada la velocidad en 10, ¿qué va a pasar? No me va a censar porque este tiene una velocidad de 20 o me va a sobrecensar. Es lo mismo igual si quiero insonar una vena y la velocidad de la vena está en 8 y yo tengo censado a 40, no me va a reflejar, no me va a medir el flujo sanguíneo, ni me va a detectar con el Doppler color el flujo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que yo tengo que censar la sensibilidad, ¿no? Del flujo para poder detectar. Entonces, básicamente esto que yo tengo que modificar es la frecuencia de repetición de pulsos, ¿no? En donde yo voy determinando cuál es la frecuencia máxima y cuánto es la mínima que tiene que oír o que tiene que detectar el ecógrafo, ¿no? Porque si le pongo muy alto, no me va a detectar flujos pequeñitos. Igual, si le pongo muy bajito, los flujos muy altos me va a dar un aliasing, que es un efecto que me genera turbulencia, que no me detecta de manera adecuada los flujos, ni la dirección, ni la velocidad, ¿no? Miren, es lo que les comentaba. Miren qué pasa aquí. Ponen un ejemplo en el Doppler color, ¿no? Miren, la luz vascular sin señal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha programado un bajo flujo, ¿no? Si yo programo un alto flujo, ¿no? Ahí sí ya me va a delimitar la estructura vascular de una forma adecuada. Entonces es muy importante, yo les voy a mandar una tablita para que puedan ver, dependiendo la estructura vascular que ustedes estén insonando, ¿no? Sobre todo esto cambia por lo general en hígado, riñones, ¿no?
circulación cerebral, ¿no? Y por ahí un poco en corazón, ¿no? Entonces, yo tengo que ir modificando las velocidades que me detecta el ecocardiógrafo para que no me dé esta señal anómala, ¿no? Porque esto es un error, porque está mal seteada la velocidad de flujo sanguíneo que detecta el ecógrafo, ¿no? Pero que yo debo modificarla para obtener la imagen adecuada. Miren, igual artefactos, ¿no? Que es básicamente como lo que observábamos en el tema de la ecografía bidimensional, ¿no? De igual forma, cuando yo delimito de una forma adecuada los flujos, ¿no? Obtengo imágenes mucho más adecuadas. Ya conversábamos, ¿no? Los ejes longitudinales, los ejes transversales, ¿no? Para delimitar las diferentes estructuras, ¿no? En este caso, miren, estamos insonando el hígado, ¿no? En la porta, hepática, ¿no? Y miren, ¿no? Aquí se reflejan, ¿no? Te marca dónde están insonando, la graduación de velocidades, ¿no? Que nosotros podemos modificar a través de la frecuencia de repetición de pulsos, ¿no? Para obtener imágenes adecuadas dependiendo si se acercan o se alejan, ¿no? Un tema de conocimiento de anatomía, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? El tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que ya conversábamos, ¿no? Está saliendo de la circulación cardíaca hacia la circulación sistémica. Miren cómo el flujo se está alejando del transductor, ¿no? Un apical de 5 cámaras, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y cómo se aleja, ¿no? El flujo del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ya conversábamos que el Doppler color, ¿no? La principal utilidad es el tema de delimitar la dirección, delimitar si hay turbulencias de una forma cualitativa, en cierta forma, ¿no? Miren, de igual manera, ¿no? Nosotros, como ya conversábamos, podemos colocar el Doppler pulsado, ¿no? Para poder delimitar, ¿no? Eh, la velocidad, ¿no? Del flujo sanguíneo a través de estas válvulas, ¿no? Y cómo me refleja ondas espectrales. Algo que hay que tener en cuenta, miren, en este caso, cómo hay zonas blanquecinas, ¿no? Eso es el fenómeno aliasing, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo lo observamos en el flujo espectral? Miren, los flujos sobrepasan la amplitud que yo estoy determinando, porque yo puedo modificar esta amplitud. Acá arriba me falta un poquito quizás, ¿no? De subir la amplitud, acá abajo también, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Probablemente aquí en la válvula mitral, ¿no? Porque tenemos aquí la tricuspidia, en la mitral, ¿no? De las cavidades izquierdas. Probablemente aquí por todo este fenómeno que tengo que adecuar la frecuencia de repetición de pulsos, aumentarla, ¿no?
Por eso es que no se logra delimitar todo, está muy bajo el sensado. Tengo que aumentarlo para obtener imágenes adecuadas y se pueda ver el grado pueda cuantificar de una mejor manera el grado de estenosis, el grado de insuficiencia de una válvula, ¿no? Entonces, miren qué pasó aquí. Aumentaron ya la frecuencia de repetición de pulsos, se aumentó, ¿no? Y miren, ya puede identificar de una mejor manera, ¿no? Las diferentes, las diferentes ondas espectrales a través de las válvulas, ¿no? Que esto es un tema, se puede medir picos sistólicos, picos diastólicos, ¿no? Picos sistólicos, fin de diástole, ¿no? ¿No? Y estos tienen diferentes morfologías y me ayudan a detectar cuadros de insuficiencia de diastólicas, ¿no? De las válvulas, ¿no? Que también es algo representativo, que también lo verán después en los módulos de ecocardiografía establecidos como tal, ¿no? También es importante, ya conversábamos, el Doppler tisular. El Doppler tisular, ¿qué me va a ver? ¿No? ¿O en cuáles lo vamos a utilizar? Vamos a utilizar para medir eh, el movimiento en un tiempo determinado, ¿no? De las paredes musculares del ventrículo, ¿no? Entonces, ojo, el Doppler tisular mido en tejidos, la velocidad en el tejido miocárdico, ¿no? Creo que es la principal utilidad, ¿no? Quizás en patología vascular no soy experto, ¿no? Pero creo que de lo que yo he podido realizar y lo que me han instruido es más de utilidad en la parte de ecocardiografía, ¿no? En el tejido miocárdico, que también hay ciertos hallazgos, varios parámetros que podemos medir, ¿no? Lo que ya conversábamos, diferencias. Voy a medir flujo, Doppler pulsado, Doppler continuo. Si el flujo sanguíneo a través del vaso es lento, puedo hacerlo en un Doppler pulsado. Pero si el flujo del vaso es alto, debería ser un Doppler continuo, ¿no? Entonces, miren, aquí se está cuantificando, ¿no? Miren el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es muy importante y por qué ponemos énfasis en eso? Porque si bien es cierto, con un poco de formación y con mucha práctica, probablemente ustedes puedan hacer un estudio ecocardiográfico adecuado, pero no reemplaza el de un especialista, ¿no? Pero en el contexto de pacientes graves, ¿no? Es sumamente importante en la reanimación determinar esto y determinar el diámetro del tracto en la ventana, en el eje largo, ¿no? Porque con eso en la frecuencia cardíaca puedo yo inferir el gasto cardíaco, resistencias vasculares y eso me ayuda a delimitar cuál es el tipo de choque que está sufriendo el paciente y si necesita líquidos, si necesita vasopresores, dobutamina, adrenalina, norepinefrina, ¿no? Entonces, miren esta señal, como ya conversábamos, como se aleja del transductor, una coloración azul, me va a delimitar un flujo negativo. Yo puedo setear y medir con una perilla, ¿no? Y miren, aquí me marca BTI, ¿no? Que es la velocidad, eh, la velocidad que recorre la sangre en un latido. En este caso me sale 14, ¿no? Y eso me ayuda a inferir, como digo, el gasto cardíaco. Listo, no nos olvidemos lo que conversábamos, ¿no? Nosotros tenemos, yo les voy a mandar un video de cómo se modifica esto de la frecuencia de pulsación de pulsos, cómo se gradúa en dependencia de las velocidades del vaso para poder tener imágenes adecuadas, ¿no? Porque es un poquito más complejo para que me entiendan en el core. Pero básicamente todo esto me habla del efecto solapamiento o Ising, ¿no?
¿Cómo corrijo yo eso? Modificando la frecuencia de repetición de pulsos, que es prácticamente aquí, para yo determinar eh, la velocidad de la arteria, de la vena, ponerle un valor adecuado para que no me dé estas interferencias. Porque esto es de interferencia simplemente porque no me está detectando bien el flujo, la velocidad, ¿no? Porque yo estoy graduándola mal, ¿no? Y como pueden ver, aquí yo voy modificando, ¿no? Frecuencia de repetición de pulso, ¿no? Es un video que ya les voy a enviar, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno, ¿no? Y que indica un tema de artefacto porque no estoy sensando bien, ¿no? Miren, ¿no? El momento que yo no seteo bien, ¿no? Miren cuando ya lo seteo bien, ¿no? Esto es un tema netamente teórico, ¿no? De cómo se calcula en dependencia del tiempo, en dependencia de planos, no es algo muy importante, ¿no? Miren, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Miren el tema de la angulación que ya conversábamos, ¿no? Nunca tiene que ser perpendicular. Miren la luz del vaso cómo se encuentra, ¿no? Y miren si yo con un ángulo correcto de insonación, ¿no? Tiene que ser máximo entre 25 a 60 grados, ¿no? ¿Cómo me traduce las ondas espectrales, ¿no? Con el pico sistólico y con el fin de la diástole, ¿no? Pico sistólico, fin de la diástole. Pico sistólico, fin de la diástole, ¿no? A diferencia que si yo hago una medición en un ángulo incorrecto, miren cómo cambia la morfología, ¿no? Porque no me está insonando la dirección de forma adecuada del flujo sanguíneo, ¿no? Porque el flujo sanguíneo va así, de forma longitudinal, no de forma perpendicular, ¿no? Entonces, miren la diferencia de poder colocar un ángulo de insonación adecuada para las estructuras vasculares. Lo que ya conversábamos, ¿no? Y el resumen, el principio Doppler se acerca o se aleja, aumentan las frecuencias, eso traduce frecuencias o índices espectrales más altos, más pequeños, ¿no? El ángulo de insonación, ¿no? El ángulo del Doppler, que también les voy a indicar cómo se modifica, dónde están las perrillas, ¿no? Cómo modificar la frecuencia de repetición de pulsos, ¿no? Doppler espectral, Doppler pulsado, Doppler tisular, Doppler continuo. Recuerden que el que más vamos a utilizar es el Doppler continuo y el Doppler color, ¿no? Porque esos son los que mejor me detectan flujos altos y también me dan hallazgos cualitativos para ver simplemente cualitativamente si hay una regurgitación o no. Si hay una insuficiencia y hay un grado de estenosis, ¿no? Y para finalizar la clase de hoy, simplemente consejos y puntualidades prácticas, ¿no? De la ecografía Doppler, ¿no? Primero, tenemos que elegir el transductor adecuado. Recuerden, si van a medir, bueno, tengan en cuenta que en la parte superficial, claro que encontramos también arterias, ¿no? Que podemos medir, que podemos en el ámbito vascular, bueno, es un poquito, eh, se pueden ver muchísimas cosas, pero es un poquito más complejo, ¿no? Y bueno, creo que dentro de este sí lo deben ver en la práctica, algo básico, ¿no? En el contexto de pacientes críticos, lo que máximo valoramos en la parte superficial, el transductor lineal, es la presencia de trombos, ¿no? Dentro de circulación, ya vamos a ver unas imágenes. Eh, en la circulación de miembros inferiores, que representa más o menos entre el 65 y el 80 de las localizaciones de los procesos embólicos, ¿no? Entonces ahí obviamente, como el grado, necesito un transductor lineal, ¿no? A diferencia que si ya estoy evaluando eh, vasculatura intratorácica, ya necesitaré un transductor sectorial, ¿no?
También hay que tener en cuenta, bueno, en pacientes críticos, pacientes graves, en el ámbito hospitalario siempre ha costado, en la valoración ecográfica vascular de pacientes estables o vasculatura periférica, ahí se tiene que hacer en bipedestación de pie y ahí tienen para eh, maniobras para el componente venoso, aprietan la pantorrilla para poder evaluar el tema de oclusiones de flujos venosos, ¿no? Siempre recordar lo que no se olvide el ángulo de insonación. Cuidado, no tiene que ser en 90 grados, no es como una ecografía bidimensional. Estamos hablando de una ecografía Doppler, ¿no? Yo tengo que angular el transductor y tengo que modificar el ángulo del Doppler también dentro del ecógrafo, ¿no? Para poder obtener una adecuada imagen. Ya vimos cómo cambian. Si ven que es un cambio totalmente brusco, ¿no? Solo con un ángulo adecuado, ¿no? Miren que incluso si yo estoy haciendo una insonación en un ángulo adecuado, tengo hasta un flujo negativo debajo de la línea de base, ¿no? A diferencia de solo un flujo positivo, ¿no? Eh, Siempre, como les mencionaba, eh, siempre es de mayor utilidad el Doppler continuo y el Doppler color, ¿no? Porque de forma cualitativa, como vimos, simplemente si yo no tener un componente de cómo medir, hay muchos signos ecocardiográficos que me ayudan a delimitar hipertrofia, dilatación, trombos. Yo les mandé un link de un atlas. Ahí pueden ver y voy a entrar de nuevo porque yo también lo tengo dentro de mi computadora. La aplicación también les voy a enviar, ¿no? Sí logran visualizar, ¿no? Compañeros, me confirman si logran visualizar. Listo, entonces yo ya les mandé, ¿no? Miren, aquí hay diferentes de todo lo que hemos conversado, de imágenes en vivo, ¿no? Miren en el eje corto lo que conversábamos, ¿no? Vista, eje corto. Una vista normal en el eje corto, miren, ahí te describe, ¿no? Dependiendo de la angulación, miren cómo pueden ver los músculos papilares, ¿no? Entonces, ahí pueden ver de todas las patologías para que ustedes ya se vayan adecuando al momento de la práctica. Miren cómo les delimita las estructuras a través de colores para una forma más didáctica. Miren, en azul, el ventrículo izquierdo, ¿no? Rojo, verde, ventrículo derecho, ¿no? Naranja, ¿no? El tracto de salida de la aorta, ¿no? Rosado, eh, válvula aórtica, ¿no? Amarillo, que bueno, por ahí no veo muy bien el color amarillo, parece que está por aquí, pero aquí la válvula mitral, ¿no? Que prácticamente estaría por aquí, ¿no? Entonces, miren que ahí ya podemos observar las diferentes estructuras, te va delimitando por colores, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Las vistas. Yo quiero que vayan entrenando su ojo con vistas y hay diferentes imágenes patológicas, ¿no? Por ejemplo, miren cómo se ve la regurgitación tricuspidia. Si ven que el flujo en vez de alejarse, que es lo normal, desde aurícula a ventrícula, si ven cómo regresa, si ven incluso cómo hay el fenómeno de Aisling, hay puntos blanquecinos, probablemente tenga que modificar el sensado de la frecuencia, ¿no? Pero hay una regurgitación severa, ¿no?
te habla ahí del contexto del paciente. Dice un paciente con eh, enfermedad vascular, congestión hepática, eh, tiene un soplo holosistólico en el borde external bajo, ¿no? Que empeora con la inhalación. El focus revela una regurgitación severa tricuspidia en el eje corto paraexternal, vista con el Doppler Col, ¿no? Entonces tienen imágenes de todo. Yo sí creo que es muy importante que puedan revisarlo, ¿no? Dependiendo a lo que se dediquen más, ¿no? Creo que si, por ejemplo, el doctor Busky, que se enfoca más en patología crítica, debería ver las patologías que son más comunes en su centro, ¿no? Miren un mixoma, miren un apical de 4 cámaras, miren cómo está aquí un mixoma, ¿no? Que es uno de los tumores benignos más frecuentes de la parte cardíaca. Miren cómo se desplaza, ¿no? Mira, ahí te menciona ya, ¿no? Vista apical de 4 cámaras, un paciente con, bueno, hay que ver las siglas, a veces cambia, y palpitaciones. No sé si me hablará de, creo que esto es apnea obstructiva, ¿no? Revela mixoma atrial, ¿no? Miren, entonces son imágenes bastante didácticas, tienen de todo, ¿no? Dependiendo en donde más ustedes miren, si alguien quiere hacer más eco abdominal, ¿no? Diferentes características que pueden observar, ¿no? Miren cuadro de colecistitis, colelitiasis, ¿no? Mira, ve, una colecistitis gangrenosa, gaseosa, no sería gangrenosa, perdón. Eh, Miren cómo ya vemos que fuera de la vesícula, ¿no? Hay enfisema, ¿no? Una colecistitis enfisematosa. Miren, ¿no? Pues hay diferentes imágenes con su explicación, ¿no? Miren los cálculos, ¿no? Y miren cómo estos cálculos me produce una sombra acústica posterior, ¿no? Miren. Entonces, todas estas imágenes están aquí, ¿no? Dependiendo qué es lo que más ustedes quieran utilizar, la ecografía o apoyarse, dependiendo si se desenvuelven en la parte pública, en la parte privada, ustedes pueden revisar este tipo de imágenes, ¿no? Lo que conversábamos ayer, miren durante la respiración estas imágenes hiperecogéicas, cómo se mueven, ¿no? La fase de hepatización, ¿no? Miren que eso está como una, y cómo se mueve, ¿no? Es la secreción, el broncograma, ¿no? Hay una consolidación, ¿no? En un paciente con COVID-19 con una sobreinfección bacteriana. Miren estos espacios hiperecogéicos, ¿no? Cómo se movilizan, ¿no? Edema pulmonar. Miren estas líneas, ¿ven? Cómo se extienden a través de la línea pleural. Si pueden observar, miren, ¿no? Recuerden que esta imagen negra es de las costillas, ¿no? Es una sombra acústica posterior de las costillas, ¿no? Obviamente también tener en cuenta que depende del contexto del paciente, ¿no? Un COVID con una afectación extensa, probablemente encontremos todos los cuadrantes así, ¿no? Pero si es una neumonía típica, simplemente vamos a observar líneas B en diferentes cuadrantes, ¿no?
también puedo poner un Doppler color, ¿no? No es necesario, pero también podría utilizarlo, ¿no? Más lo que delimita es el signo del plancton, ¿no? Estas imágenes hiperepocogeicas como nieve que se movilizan durante la respiración, me indica el broncograma dinámico, ¿no? Neumotórax, miren el signo de código de barras en el modo M, que ya conversamos, que también les va a mandar un video para que ya puedan ver todo lo que estamos viendo. Doc, buenas. Una pregunta. Dígame, Doc. Doc, el signo de código de barras, ¿solo vemos en neumotórax o también si se puede, o también es en hemotórax? Bueno, ten en cuenta que en el contexto del trauma sí puede haber tener un neumotórax y un hemotórax, pero netamente el signo, la mayor sensibilidad y especificidad está en el neumotórax, ¿no? Obviamente también cuando hay colapso hay una atelectasia, pero recuerda que clínicamente tú también puedes diferenciarlo, ¿no? Una atelectasia, por muy grande que sea, no te va a producir colapso cardiopulmonar, a diferencia de un neumotórax de atención que sí te va a producir colapso cardiopulmonar. Netamente si es una atelectasia, por lo cual no se desliza, ¿no? Eh, Miren, lo normal y lo patológico, ¿no? Entonces conversábamos el tema del código de barras básicamente está delimitado en el neumotórax, donde mayor sensibilidad expresión. En algunos casos, en contexto de trauma, puedes tener un hemoneumotórax, sí. O incluso también tener en cuenta que hay neumotórax pequeñitos en el trauma, ¿no? Que pueden, conforme si tienes un bolet costal, un tórax inestable, pueden ir progresando. O si el paciente por alguna razón requiere intubación, así el neumotórax sea pequeñito, porque bueno, eso hay que cuantificarlo, ¿no? Dependiendo la proporción del neumotórax, si va a tener ventilación mecánica, hay que poner tubo, ¿no? Y obviamente también depende de la clínica del paciente, todo lo demás, ¿no? Entonces ahí te hablan, miren, el modo M, ¿no? Signo mar y arena, y no el neumotórax, ¿no? Miren, no hay para perderse, ¿no? Esto es lo normal y esto es lo patológico. No sé si ahí le despejé su duda, Doc, Sí, Doc, gracias. ¿no? Entonces tengan en cuenta, miren, hay otras patologías, ¿no? Esto lo llamamos el signo de Medusa, ¿no? En algunas ocasiones van a encontrar así, ¿no? Sectaciones, ¿no? Con derrames pleurales tabicados, ¿no? Ya más evolucionados, ¿no? Y que por lo general estas tabicaciones obviamente ya te reflejan, obviamente sumado a un componente infeccioso, ¿no? Tienes un paciente con una clínica compatible, tienes respuesta hiperinflamatoria, leucocitosis, reactantes de fase aguda, ¿no? Que ya te delimitan que es un exudado, ¿no? Esto no es un trasudado, porque miren estas sectaciones que tienen, ¿no? Entonces aquí tienen imágenes de todo, ya les voy a mandar un aplicativo también para el celular, para que ustedes puedan ir entrenando su ojo con lo normal y con lo patológico, ¿no? Pero como ven, aquí hay imágenes didácticas gratuitas, bastantes, ¿no? Músculo esquelético, ginecológicas, pediátricas, renales, ¿no? Aorta para ver aneurismas, ¿no? Y ahí quiero hacerles ver debe haber alguna imagen con Doppler color de ruptura neurismática. Déjenme ver.
Miren, aquí hay una ruptura neuroesmática, ¿no? Vista sagital, ¿no? Llega un neurisma aórtico abdominal. Hemorragia anterior de la aorta, ¿no? Ponemos un flujo Doppler y vemos la extravasación, ¿no? Entonces, vayan entrenando su ojo, vayan revisando. Recuerden que también les envié un libro de vistas, ¿no? Porque es mucho más fácil, porque el momento que ustedes van a ir, si ustedes, con el video que les voy a enviar, ustedes ya revisan comandos, ven las vistas, cómo colocan el transductor, tienen en cuenta ciertas particularidades que les he mencionado, la angulación del transductor, cómo modificar la presión de pulso, que son pequeños videitos que ya les voy a enviar, ¿no? El momento que lleguen es simplemente practicar. Y bueno, salvo que lleguen algún paciente con patología, simplemente verán lo normal, pero es bueno entrenar el ojo con lo normal, ¿no? Porque al final, después ya todo lo que salga es patológico, ¿no? Pero obviamente tienen que ir creando un juicio clínico, ¿no? Miren la, la retina, ¿no? Miren en pacientes politraumatizados, también podemos ver la vaina del nervio óptico. Miren, ahí te cuenta el contexto, dice paciente rural que empeora con dolor de cabeza acompañado de náusea y vómito, después de un tratamiento fallido para sinusitis. En el departamento no tiene tomografía, ¿no? Pero proceden a medir la barra del nervio óptico, ¿no? Para descartar que hay una presión intracraneal elevada, ¿no? Porque no tiene tomografía, porque el estándar sería una tomografía, ¿no? Si tengo clínica neurológica, no tengo focalidad, tengo dolores de gran intensidad, ¿no? ¿No? Que obviamente también tiene que tener un contexto clínico adecuado, no quiere decir que todo paciente que tenga una migraña tenga que tener un accidente vascular, ¿no? Incluso las migrañas pueden tener hemorragias migrañosas que tienen buen pronóstico, ¿no? Entonces, miren en este contexto, ¿no? Miren, habla de lo normal, miren, ¿no? Lo que se mide es la vaina del nervio óptico, ¿no? Y esto no está dilatado, miren, ¿no? Y veamos, bueno, aquí te habla de cómo se mide, ¿no? A 3 milímetros posterior al nervio óptico, ¿no? Se mide, ¿no? La vaina del nervio óptico, ¿no? Vemos lo normal, casi no se visualiza la vaina del nervio óptico. Ya, eso es lo normal, ¿no? Que no se visualice la vaina del nervio óptico. Déjenme ver si tenemos una patológica. Bueno, hay hemorragias, pero bueno, eso no es complicado si tenemos pacientes neurocríticos y ya les voy a enviar. Bueno, un poquito entrenar también la mano, pero bueno, básicamente es eso. Y bueno, para terminar, vamos rapidito con unas diapositivas del sistema venoso y creo que terminamos por el día de hoy. Recuerden que ya les voy a enviar también ese video, si es importante que lo vean, del tema de comandos, para que también ya vayan viendo cómo se tiene que setar y los que tengan ecógrafo en sus unidades ya ir probando, ir viendo todo lo que vamos conversando, ¿no? A ver, déjenme ver las otras diapositivas. Listo, chicos, rapiditos para ya terminar, ¿no?
Recuerden, como les dije, en el contexto de pacientes críticos, más para descartar trombosis, ¿no? Hay algoritmos de manejo, ¿no? En pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar, ¿no? Si es alta, si es baja, dependiendo el dímero D, dependiendo eh, la, puntuaciones, diferentes scores, Geneva, Wells, ¿no? Pasa angiotomografía de forma inmediata, si se descarta, tratamos de buscar un justificativo para anticoagular y eso es la insonación de estructuras periféricas, ¿no? De vasos periféricos, ¿no? Entonces, ya habíamos conversado, ¿no? Recuerden siempre el transductor lineal, ¿no? Para estructuras vasculares superficiales, ¿no? Abundante gel porque necesitamos mucho, mucho gel para que sea un buen conductor, ¿no? De la onda mecánica que me traduzca el flujo, la escala de grises, ¿no? Miren, tiene que ser oclusivo, ¿no? Ya conversamos que las venas tienen una ligera, una pequeña capa muscular, ¿no? Entonces, colapsan a la presión, ¿no? Y miren la diferencia, ¿no? Las diferencias ya observábamos, ¿no? Las características de las venas, las arterias, los lugares con mayor proporcionalidad de procesos tromboembólicos en pacientes graves, ¿no? Donde tenemos que insonar. Miren la diferencia, ¿no? Podemos ver dentro de la luz del vaso, ¿no? Una imagen hipo, con tendencia a la iso, a la hiperecogenicidad, ¿no? Y que no es compresible, ¿no? Intento comprimir y eso no se comprime. ¿No? Miren, en algunos casos, en cambio, podemos ver pequeños, ¿no? Dentro de la luz del vaso, ¿no? No, aquí hay una oclusión total, ¿no? Tener en cuenta que a veces en la vasculatura periférica puede haber agenesia o puede haber duplicación. Entonces, a veces podemos encontrarnos piernas como esta, ¿no? Que no tiene signos inflamatorios locales, edema, calor, rubor y todo lo demás, ¿no? Pero puede que sí tenga una arteria ocluida, pero tenga una duplicada que da el riego sanguíneo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, miren, es una vista transversal, ¿no? Porque vemos la disposición de los demás componentes vasculares, pero miren esa imagen isoecoica, poquito hiperecoica, ¿no? Dentro de la luz del vaso, ¿no? Está en miembro superior, ¿no? Eh, la diferente anatomía, ¿no? Recuerden que también puede trombosarse en pacientes que están con vías periféricas, catéteres venosos centrales periféricos, ¿no? Patología oncológica, ¿no? También puedo colocar Doppler pulsado, ¿no? La clínica, no nos olvidemos que es sumamente importante también, ¿no? Podemos, cuando hay antecedentes de punciones, lograr delimitar si miren dentro de la luz del vaso o hay hematomas por punciones, ¿no? Trombos antiguos, imágenes hiperecoicas, ¿no? Falta de compresibilidad total o parcial, ¿no? Territorios de interés del ilíaco femoral, el POPIT, lo que son del 60 al 85% de los que más tienen procesos trombóticos, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Miren el ángulo de insonación, ¿no? Que es importante, ¿nos recuerdan? Miren, ¿no? Pero ¿qué pasa en esto? Es una vena. No va a tener un pico sistólico. Si te acuerdan que les mencionaba que tiene una onda oscilatoria, ¿no? Que un poquito puede cambiar con la respiración dependiendo qué vena estamos insonando, ¿no? El ecodoppler arterial que ya conversábamos, ¿no? Simplemente hay diferentes fases, ¿no? En la sístole, ¿no? El fin de la diástole, ¿no? Estas pueden alterarse dependiendo de diferentes patologías, de aterosclerosis, aneurismas, pseudoneurismas, embolias, fístulas, ¿no?
Miren en este caso, ¿no? Como hay un flujo positivo y una deflexión negativa, ¿no? En este caso, una punción no traumática, no ecodirigida, puede formarme un pseudoaneurisma que ven un flujo, una turbulencia con un hematoma. También, bueno, eso ya lo verán después, también se puede medir y calcular la estenosis dependiendo de las velocidades, ¿no? Dividiendo la velocidad pico sistólica, ¿no? Para el grado de estenosis proximal al vaso, ¿no? Y eso me gradúa el porcentaje de estenosis, ¿no? Y creo que eso más lo verán en el componente práctico, ¿no? Y bueno, chicos, creo que ya nos quedan 20 minutitos nada más. Les voy a mandar ese video para que empiecen a verlo. Como les dije, quedo en deuda con los videos de algunas connotaciones prácticas que sí tienen que ser mi objetivo, es que tengamos un componente teórico fuerte, pero que también en el momento que lleguen a la práctica ustedes ya sepan qué transductor van a utilizar, ángulos, si tengo que poner bastante gel, qué tipo de Doppler hay, cuál Doppler voy a utilizar, ¿no? Para diferentes estructuras, ¿no? Cómo modificar frecuencia de presión de pulso, angulación, zoom, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante cuando ya pasen al componente teórico. Entonces, creo que eso, compañeros doctores, ya les envío el video para que sigan analizándolo, por favor. Un gusto, doctores. Hasta luego, descansen. Hasta luego.